discípulos y maestros. Maestro, respecto a no robar, has dicho que copiar o seguir a alguien a nivel físico, emocional o mental es robar. Pero la vida es una red de interrelaciones. Todos estamos conectados. Entonces, ¿cómo podemos separar nuestra individualidad pura de las influencias externas y protegernos de ellas? La vida es una red de relaciones interconectadas, pero no solo eso. Todo individuo debe interrelacionarse, pero incluso la interrelación es una relación entre dos individuos. Dos individuos son necesarios para establecer una relación. Así pues, vista desde fuera, la vida está interrelacionada, pero también lo está desde dentro. Si el individuo no está presente, todas las interrelaciones se vuelven falsas. El amor es una relación y la presencia del amante es necesaria. Pero si la individualidad es prestada, no es verdadera individualidad en absoluto. La individualidad siempre es propia, no se puede prestar. De lo contrario, es un engaño. Una personalidad prestada es una cara falsa para mostrar a los demás. No hay nadie bajo esa fachada. Carece de individualidad, vitalidad y originalidad. De hecho, lo que comúnmente llamamos individuo no es un individuo, sino una personalidad. Lo que comúnmente llamamos individuo no es original, es una colección de ropa. Es como una cebolla. Si vamos quitando capas de una cebolla, parece que llegaremos a la cebolla con cada capa. Pero solo obtenemos más capas y nunca la cebolla. De igual manera, somos como un bulto en el que se han acumulado todo tipo de cosas prestadas. No importa cuánto profundicemos en esta individualidad prestada, al final no obtenemos nada. Si no hay alma ni originalidad, entonces toda nuestra vida se vuelve falsa. El mayor robo en la vida es copiar o seguir. Si a alguien solo le interesa parecerse a otro, es un ladrón en el verdadero sentido de la palabra. Cuando alguien asume la personalidad de otro, es una imitación y deja de ser original. Su auténtica originalidad se pierde. Esto no significa que debamos rechazar las corrientes de pensamiento de los demás o dejar de relacionarnos con ellos. Sin duda, debemos relacionarnos con los demás, pero debemos proteger nuestro ser, nuestro yo. Las corrientes de pensamiento vendrán de otros y tendrás que recibirlas, hazlo por todos los medios, pero no te identifiques con ellas. Recíbelas y comparte también las tuyas. Pero debes permanecer más allá de ellas, intacto, sin identificarte. Algo en ti, más allá de todo recibir y compartir, debe permanecer intacto. Hay una palabra en inglés. Éxtasis. Tenemos una palabra, samadhi. Cuando samadhi se traduce al español, se usa la palabra éxtasis. Éxtasis significa permanecer fuera. El significado de éxtasis es permanecer fuera y, sin embargo, estar constantemente en medio del fluir de la vida. A pesar de estar en el mundo, algo permanece dentro de nosotros que no es del mundo, nuestra originalidad. Esto es lo que significa convertirse en uno mismo. Si estamos totalmente inmersos en la vida y no queda nada más que nuestras relaciones externas, significa que hemos perdido nuestras almas. El significado del alma, el yo, es que hay algo dentro de nosotros que permanece intacto y separado del mundo exterior, mientras que todo lo externo continúa. Mientras caminas por el camino, hay alguien dentro de ti que no camina. Cuando estás enojado, hay alguien dentro de ti que ve esa ira. Cuando comes, hay alguien dentro de ti que no come, pero es consciente de que se está comiendo. En cada momento de esta red interrelacionada de la vida, si puedes mantener a ese alguien dentro de ti que está a salvo, que permanece como tu ser original, quien no posee este ser original no tiene derecho a ser llamado hombre, ser humano. No tiene alma, la ha perdido. Muy pocas personas entre nosotros tienen alma en este sentido. Somos simplemente una colección de capas, una colección de ropa. No hay nada debajo. A esto también le llamo robar. Es robar. Robar la riqueza de alguien no es un gran robo, pero asumir la personalidad de alguien sí lo es.
Robar la ropa de alguien no es un gran robo, pero perderse en el intento de imitar a alguien sí lo es. No digo que tomar la casa de alguien por la fuerza no sea robar, pero no es tan grave como perderse a uno mismo, convirtiéndose en la sombra de alguien. He escuchado una historia, Dios se enojó con un hombre y le impuso una maldición. Era una extraña maldición. A partir de entonces perdería su sombra. El hombre se rió al oír esto y dijo, ¿de qué me sirve mi sombra? Cuando sea salvo, ¿cómo me afectará la ausencia de mi sombra? Nunca me importó tener sombra o no. ¿No es una locura maldecirme así? Y si de verdad estás disgustado, esta no es una maldición tan terrible. Al oír esto, Dios se rió. Dios era más sabio que aquel hombre. El hombre regresó a su pueblo riendo y pensando que Dios estaba loco. ¿Qué perdía al perder su sombra? Pero al entrar al pueblo, se dio cuenta de que Dios no estaba tan loco, porque se metió en muchos problemas. Quien veía que no tenía sombra le tenía miedo y huía. Su esposa le cerró las puertas. Su padre dijo, sal de aquí. No vuelvas a venir a mí. ¿Qué eres? ¿Eres un fantasma, un espíritu? Sus amigos cerraron las puertas al verlo. Los clientes dejaron de ir a su tienda. Mientras caminaba por la calle, la gente llamaba a sus hijos a entrar en casa. No tenía sombra. Se le hizo difícil vivir en el pueblo. Finalmente, los habitantes del pueblo, que nunca habían oído hablar de alguien sin sombra, decidieron que era muy peligroso y lo expulsaron del pueblo. Entonces se dio cuenta de cuánto había perdido al perder su sombra. No le hagas caso a este tipo, todos somos solo sombras. Hemos perdido nuestras almas, nuestro ser. Es muy difícil comprender, calcular cuánto hemos perdido. Ese hombre solo perdió su sombra, y se metió en muchos problemas. Pero nosotros hemos perdido nuestras almas. Si se pierde una sombra, otros lo sabrán, pero si se pierde el alma, solo el ser lo sabrá. Los demás no se darán cuenta porque no es un evento externo. Así que, para comprender correctamente el significado de no robar, debemos preguntarnos constantemente, ¿tengo algo dentro de mí que pueda llamar mío, mi originalidad, algo que traje conmigo al nacer y que no he adquirido en la vida? ¿Tengo algo que fuera mío incluso antes de nacer? Si puedes recordar lo que hay en tu interior, lo que te acompañaba incluso antes de nacer, comprenderás que algo permanecerá incluso después de la muerte. Si crees que todo lo que eres vino después de nacer, la muerte te lo arrebatará todo. Si conservas al menos algo de la naturaleza con la que naciste, que sientes que no has aprendido durante tu vida, ni lo has tomado o adquirido de ella, entonces no hay razón para temerle a la muerte. La muerte no puede arrebatarte lo que no has obtenido de la vida. Pero todos tememos a la muerte, no porque sea aterradora, sino porque no hay nada en nosotros de la vida que pueda salvarse, que pueda permanecer con nosotros después de la muerte. La muerte nos arrebatará todo lo que hemos ganado en la vida y de los demás. Puede ser fama, riqueza, conocimiento o reputación. Puede ser cualquier cosa que hayamos adquirido de otros y que hayamos robado. Este tipo de robo no es reconocido por los tribunales. Está sujeto a la ley suprema llamada religiosidad. Solo en el tribunal de la existencia se reconoce este robo. ¿Tienes algo que puedas llamar original, que no hayas obtenido de nadie más? Si no, vives una vida robada. Si recuerdas, aunque sea una vez, que no tienes nada que puedas llamar tuyo, una revolución comenzará a tener lugar en tu vida. Así que no empieces a pensar que si no has robado ni un centavo de la casa de otro, entonces nunca has robado nada. Ese tipo de robo no tiene nada que ver con la religiosidad. Nos ocupa un tipo especial de robo que está fuera de la jurisdicción de la ley, que no puede ser decidido por los tribunales, que está fuera del alcance de los jueces. La religiosidad se ocupa de un tipo de robo relacionado con la dignidad y el honor, que es un robo de la individualidad, de los rostros, y todos vivimos con rostros robados, prestados. En nuestra forma de vivir, no somos nosotros mismos, somos otra persona. He dicho en este contexto que no robar es el camino hacia la individualidad, el alma, y robar es la vía para perder el alma. Este robo puede manifestarse a nivel emocional, mental y físico. Incluso nuestra forma de andar la aprendemos de otros. Ni siquiera pensamos a nuestra manera, aprendemos de otros. Ni siquiera sentimos a nuestra manera, aprendemos a sentir de otros. Por ejemplo, pensemos en un hombre que lee el periódico por la mañana y luego habla todo el día de alguna noticia. Ni siquiera se da cuenta de que lo que dice no tiene nada de propio.
Lee el Bhagavad Gita y lo repite toda su vida, sin reflexionar jamás sobre el hecho de que no hay nada propio en lo que dice. En todas nuestras actividades, hablar, pensar, ir de un lado a otro, todo se aprende de los demás. En una vida así no puede haber lluvias de alegría, ni siquiera una gota de néctar. Una vida así es como un desierto árido, donde nunca fluyen los arroyos, donde no existe la vegetación. Quien vive de estas fuentes prestadas vive como quien considera las casas de otros como suyas, considera los ojos de otros como suyos, considera los pensamientos de otros como suyos. Quien recopila fragmentos de información de las escrituras, se considera una persona prudente y cree haber adquirido conocimiento. Tal persona vive en un engaño y pasa toda su vida inútilmente. Todos desperdiciamos nuestras vidas así. Pero si esta pregunta, ¿soy realmente un ladrón?, surge en ti, aunque sea una sola vez, te perseguirá para siempre. Y si lo hace, notarás que tu risa fue aprendida de labios ajenos, que las lágrimas que derramabas no eran reales y que tus reverencias de respeto carecían de sensibilidad y sinceridad. Verás que no había amor en tus relaciones sexuales, sino que lo aprendiste de algún drama, y que tus susurros de amor a tu amado no eran más que la repetición de algún diálogo de una película. Si esta pregunta surge en tu vida, comenzarás a liberarte del robo. Si no hoy, mañana. Tu individualidad comenzará a evolucionar y reirás a tu manera única. Si la gente de este mundo riera, llorara y pensara a su manera, el mundo sería un lugar maravilloso para vivir. Entonces, el mundo sería realmente vigoroso y lleno de vida. Actualmente no es así. Es un conjunto de cadáveres, donde vivimos como muertos y, sin embargo, no lo sabemos porque hay cadáveres como nosotros por todas partes. Leemos los periódicos de la mañana, el vecino también los lee. Repite las noticias y nosotros hacemos lo mismo. Leemos el Corán, él también lo lee. Él recita del Corán, nosotros hacemos lo mismo. Lo que hemos aprendido, él lo ha aprendido de la misma fuente. Nuestras opiniones concuerdan con las suyas, y parece que todo va bien. Pero nada va bien. Si así fuera, no habría tanta infelicidad. Aunque no quede nada en tu vida, la realización del ser es suficiente. Entonces, incluso si no queda nada, tu alegría no puede ser arrebatada. Todo puede ser arrebatado excepto tu alegría, y no hay alegría mayor que la del ser. Cuando una flor florece en todo su esplendor, la dulce fragancia de su alegría se extiende por todas partes. La plena floración de su flor es su alegría. Tu vida se llena de éxtasis cuando la flor de tu individualidad se desarrolla por completo. Te sientes completamente satisfecho, radiante en el resplandor de la autorrealización. De lo contrario, incluso si lo tuvieras todo, riqueza, posición, fama, pero no tuvieras individualidad propia, no eres nada. Estás completamente vacío por dentro. En Occidente se debatió mucho sobre la palabra vacío. Fue abordada por pensadores como Sartre, Camus, Marcel y Heidegger. Dicen que estamos vacíos, que no hay absolutamente nada en nuestro interior. Somos como contenedores o cajas vacías. ¿Por qué dicen todo esto cuando hay tanta riqueza, más de la que el mundo jamás tuvo? Tenemos el poder y la capacidad de alcanzar la luna. Tenemos armas que pueden destruir el mundo entero en un instante. Entonces, ¿qué es este vacío interior? Significa que todo está afuera, nada adentro. No hay individualidad, no hay alma. Todo está disponible. Existe la capacidad de alcanzar la luna, pero no la fuerza para alcanzar el propio centro. La riqueza abunda, pero no hay ningún ser. Las casas son muy grandes, pero las personas que las habitan son muy pequeñas e insignificantes. Esta situación es resultado del robo. Occidente tendrá que aprender a no robar para destruir este vacío. Personas como Marcel, Camus y Sartre tendrán que buscar los medios para despertar la individualidad. Cuando se alcanza toda la riqueza material, solo entonces nos damos cuenta de que no somos nada. Ninguna pobreza en el mundo puede crear la angustia que nos atenaza cuando eso sucede. El no robar es la clave para alcanzar la individualidad, y el robo es el medio para perderla. Maestro, has dicho que ser hindú, jainista o cristiano significa seguir a alguien. Por lo tanto, es un robo. ¿Son entonces personalidades prestadas? ¿Acaso estas diversas culturas no se basan en leyes eternas? ¿No se puede vivir una vida auténtica en medio de estas diferentes culturas?
¿Cómo ves el robo en todo esto? Mahavira no es un ladrón. Sería difícil encontrar a alguien más libre de ladrones que Mahavira. Pero Mahavira no es Jaina, es un Jina, un conquistador. Es necesario comprender la diferencia de significado entre las palabras Jina y Jaina. Un Jina es quien ha conquistado su yo. Un Jaina es quien sigue al conquistador. Gautama Buda no es un ladrón. Sería difícil encontrar una persona más libre de ladrones que Buda. Pero Gautama Buda es un Buda. No es budista, es un Buda, un alma despierta o iluminada, un alma realizada. Y un seguidor del iluminado es budista. De igual manera, Jesús no es un ladrón, Jesús es un Cristo. Cristo significa aquel que fue crucificado y logró la destrucción del yo, el ego. Pero Jesús no era cristiano. Un cristiano es aquel que sigue al Cristo crucificado. Hay una gran diferencia entre ambos. El cuello de Jesús colgaba de una cruz, mientras que una pequeña cruz cuelga del cuello del cristiano. Pero las cruces no cuelgan de los cuellos, sino de las horcas o cruces. Jesús muere en la cruz, es un Cristo. Pero el cristiano cuelga una pequeña cruz de oro de su cuello. Recuerden, una cruz no está hecha de oro, ni una horca está hecha de oro. Si la horca fuera de oro, ¿de qué estarían hechos los tronos? Y tengan en cuenta que las horcas no cuelgan de los cuellos, sino viceversa. Así que los cristianos son ladrones. Mahoma es una cosa, y ser musulmán es otra. Si Mahoma viene al mundo, es motivo de regocijo, felicidad y belleza. Pero si un musulmán está en el mundo, es peligroso. Si Mahavira está en el mundo, merece ser bienvenido, pero si hay un jainista, es peligroso. Buda tiene su propia singularidad, tiene una fragancia especial. Pero un creyente en Buda tiene un olor desagradable, no es fragante, y hay una razón para ello. Primero, tan pronto como alguien decide seguir a otro, significa que está dispuesto a perder su propia individualidad. No tiene sentido seguir a alguien más. De hecho, seguir a alguien más significa que el seguidor quiere salvarse de las realidades de la vida. Quien no quiere ser un Jina se vuelve Jaina. Quien no quiere ser un Buda se vuelve budista. Quien no se atreve a ser un Cristo se vuelve cristiano. Sabe que no hay nada especial o particular en ser cristiano, pero cualquier intento de convertirse en Cristo pondrá en peligro su vida. ¿Qué hace uno para ser Jaina? Convertirse en Jina requiere una gran disciplina espiritual. Un Jaina simplemente tiene que seguir a los Jinas, es solo un juego. Para convertirse en Jina, uno no tiene que seguir, sino trabajar duro para lograr la realización, practicar sadhana, la disciplina espiritual. Sadhana implica dificultad, requiere trabajo duro y firme determinación. De hecho, quienes no quieren esforzarse por alcanzar la autorrealización se engañan a sí mismos y recurren a una especie de adoración. Juegan a seguir a alguien más para evitar alcanzar su propia individualidad. Nadie puede alcanzar la individualidad siguiendo a otro. El otro siempre es el otro. Puedo seguir a otro y recorrer la tierra, pero no llegaré a mi interior. Si quiero llegar a mi interior, tendré que dejar de vagar. Seguir siempre significa moverse por fuera. Mahavira no siguió a nadie, Jesús no siguió a nadie, Krishna no siguió a nadie. Es interesante notar que innumerables personas se convierten en seguidores de quienes no han seguido a nadie. Buda no siguió a nadie, pero miles lo siguen. Para aprender del propio Buda, debemos aprender que no debemos seguir a nadie. Si algo debemos aprender de Mahavira, es que no se gana nada adorando a alguien. Mahavira no está a favor de adorar a nadie. Si queremos aprender algo de Jesús, debemos tener presente que la cristología puede alcanzarse sin convertirse en cristiano. Jesús no era cristiano. Si queremos aprender algo de Mahoma, debemos tener esto muy claro. La piedad no tiene nada que ver con los musulmanes. Mahoma no era musulmán, pero pudo encontrar la piedad. Estas personas que no siguieron a nadie ahora son seguidas por nosotros con la esperanza de que también podamos alcanzar lo que ellas lograron. Lograron su objetivo porque se internaron en sí mismas, y nosotros queremos lograr lo mismo siguiendo a alguien. Seguir es salir al exterior. Por lo tanto, considero que toda forma de seguimiento es un robo. Este tipo de seguimiento no ha producido ninguna cultura civilizada. En toda civilización, este concepto de seguimiento ha tenido un efecto adverso, porque todos estos seguidores no hacen más que luchar y asesinarse entre sí. La iglesia, el templo, la mezquita y el gurdwara se han convertido en centros y medios de lucha.
La historia de la humanidad está llena de guerras religiosas. Estos seguidores, que creen en seguir a Mahoma, Mahavira, Krishna o Cristo, no pudieron desarrollar ningún sistema que les ayudara a convertirse en Krishnas o Cristos, pero desarrollaron una gran habilidad para aniquilarse mutuamente. Hay muchas formas de matar. Algunos se lanzan al campo de batalla con la espada en la mano, mientras que otros luchan con ideas y principios. Los jainistas intentan falsificar los principios de los musulmanes intentan pervertir los principios de los hindúes tergiversan los principios de los cristianos, y los cristianos falsifican los principios de Buda. Luego, cuando se cansan o no se conforman con luchar con ideas y principios, desenvainan la espada. La humanidad debería haber sido bendecida con la presencia de Buda, Mahavira y Cristo, pero, por el contrario, se han creado muchos problemas a causa de ellos. Bertrand Russell escribió: ¿qué daño habría ocurrido si Dios no hubiera enviado a Jesús? Al menos no habría habido cristianos, y en la Edad Media, los cristianos cubrieron de cadáveres toda Europa. Así que un hombre famoso como Bertrand Russell tuvo que preguntarse: ¿qué daño habría ocurrido si Dios no hubiera enviado a Jesús? El mundo habría sido un lugar más pacífico si este hombre no hubiera sido enviado. Al menos, los combatientes, los asesinos, no habrían sido cristianos. Es importante reflexionar sobre esto. El mundo no debería haberse convertido en un lugar horrible por el nacimiento de Jesús. Su llegada debería haber aumentado la fragancia del mundo. El mundo debería haber tenido la suerte de presenciar el nacimiento de Jesús. Pero no fue así, porque su nacimiento dio origen al cristianismo. Todo lo que Jesús nos dio ha sido destruido por los cristianos. Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el cristiano mantiene su espada afilada para su prójimo. Mahoma dice: hay un solo Dios, y todos son sus hijos, pero el musulmán sale a matar a esos hijos. El hindú dice que todo es Brahman, piedad, y a pesar de ello olvida convenientemente este gran principio del Vedanta cuando tiene que tocar a un Sudra, una persona de casta inferior. El mundo tuvo la fortuna de tener a Jesús, Krishna, Mahavira, Buda y Confucio, pero les han seguido oleadas de desastre y caos. Se han creado instituciones que no son más que instrumentos de guerra. Ejércitos enteros de creyentes se unen y la religión se convierte en política. La religiosidad se convierte en una institución organizada en cuanto cae en manos de estos seguidores, y luego se convierte en política. La religiosidad no es una institución organizada, es un principio. Pero cuando los creyentes crean una institución organizada para ella, esta adquiere gran importancia, y quienes no la forman son vistos como enemigos. Entonces, los miembros de la institución son considerados como nosotros y los no miembros como ellos, como extraños. Así, cada religión continúa dividiendo a la humanidad en diferentes facciones. Hay unas 300 religiones en esta tierra, por lo que la humanidad está dividida en 300 facciones. La verdadera religión es unir a la gente, no dividirla. ¿Quién creó esta división? Mahavira. Mahoma. Solo uno de ellos puede tener razón. ¿Mahavira creó esta división o fue Jesús? ¿O Mahoma la creó o los musulmanes? ¿O Jesús o los cristianos fueron los causantes de los disturbios? Mahavira, Jesús y Mahoma fueron grandes mensajeros de paz. Pero algo más ocurrió cuando sus seguidores crearon instituciones organizadas después de su muerte. Es muy interesante notar una verdad sobre los seguidores en general. Quienes se oponen a los principios adoptados por el maestro se convierten en sus seguidores. Mahavira renunció a todo, pero quienes lo tienen todo en abundancia acuden a inclinarse y caer rendidos a sus pies. Los comedores voraces, que solo piensan en la comida todo el día, son los primeros en quedar impresionados por él. Mahavira permaneció desnudo, mientras miles de seguidores del jainismo regentaban tiendas de telas por todo el país. ¿Será la desnudez de Mahavira la responsable de esto? Es algo que da que pensar. Jesús dijo que si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te roba el abrigo, dale también la camisa. Si alguien te pide que lleves su carga 1 milla, llévala 2 millas. No es de extrañar que los cristianos saquearan el mundo entero. Los cristianos extendieron la esclavitud por todo el mundo. No solo te robarán el abrigo, sino también la camisa. Jesús no podía imaginar todo esto, pero así era la gente que lo rodeaba. El hecho es que las fuerzas opuestas se atraen.
Quienes buscan el placer siempre se reúnen alrededor de alguien que lo ha renunciado todo. Así es como todo se pervierte. Los jainistas pervierten lo que dijo Mahavira, los cristianos destruyen las palabras de Jesús y los musulmanes hacen lo mismo con Mahoma. Todos esos seguidores deberían desaparecer. Mahoma debería estar allí. Su espíritu, su fragancia, debería existir, pero no debería haber seguidores intermedios. La gente debería comprender lo que dijo Mahavira, pero nadie debería proclamarse su seguidor. El seguidor solo corrompe los grandes principios de aquel a quien sigue. Hace un tiempo estaba leyendo un cuento, un niño hablaba con su padre. Leyó un proverbio de su libro que decía que a un hombre se le conoce por las compañías que frecuenta. El niño le preguntó a su padre, ¿es esto cierto? El padre dijo, sí, es verdad. Entonces el niño preguntó, supongamos que hay amistad entre una persona buena y una persona mala, ¿quién la conocería? La persona mala está con la buena, ¿deberíamos considerarla buena? O la persona buena está con la mala, y entonces deberíamos considerarla mala. Ahora bien, ¿quién debería conocer a quién? El padre estaba perplejo. Jesús es conocido por los cristianos, por lo que se ha vuelto difícil conocerlo con precisión. Mahavira es conocido por los jainistas, por lo que se ha vuelto difícil conocerlo. Si se elimina a los seguidores, las flores de estos grandes maestros florecerán en su perfecta belleza. Sus lámparas brillarán con todo su esplendor. Entonces recuperaremos la riqueza espiritual del mundo entero. Actualmente, el creyente en Mahavira cree que Mahoma no forma parte de esta riqueza, y el musulmán cree que no tiene relación con Buda, que pertenece a un linaje ajeno. Si en algún momento no hay seguidores en este mundo, cada individuo poseerá la herencia del mundo entero. Entonces Sócrates será nuestro, Mahoma será nuestro y Mahavira será nuestro. Seremos más prósperos y nacerá una verdadera civilización. Esta civilización de la humanidad surgirá el día en que todo en el mundo sea de todos. Piénsenlo. Daré un ejemplo más para explicar esto. Si existen 25 escuelas de pensamiento diferentes en el campo de la ciencia, ¿progresará la ciencia o se destruirá? Si los seguidores de Newton crean su propio círculo, y los seguidores de Einstein forman otro. Y si los seguidores de Newton declaran que no creen en Einstein porque ha dicho cosas que no concuerdan con él, habrá muchas escuelas de pensamiento en la ciencia. Ha habido alrededor de 50 científicos famosos durante los últimos 200 o 300 años, y si existieran 50 círculos diferentes, ¿progresaría la ciencia o desaparecería? La ciencia puede avanzar porque no existe tal división en el campo científico. Todo lo que los científicos han aportado al mundo es patrimonio común de toda la humanidad. La religión no pudo crear ninguna civilización debido a la gran cantidad de religiones o círculos diferentes. Actualmente existen casi 300 grupos de este tipo en el mundo, así que ¿cómo podemos esperar o aspirar a crear una religión verdadera? Estos grupos deben ser destruidos. Mahavira vio la verdad desde un ángulo. Buda la vio desde otro, Mahoma desde un tercer ángulo, y Cristo la explicó desde una cuarta perspectiva. Todo esto es herencia de la humanidad, y si todos ellos se unen y nos convertimos en sus herederos, surgirá una verdadera civilización en el mundo. Una mente religiosa solo se creará cuando toda esta herencia sea nuestra. Hoy solo tenemos la mente sectaria. La mente religiosa no existe en el mundo. Cuando un hombre verdaderamente religioso llega al mundo, se ve inmediatamente rodeado de sectarios, y en pocos años pervierten y destruyen todo lo que logró a lo largo de toda su vida. Mahavira no pertenece a nadie, Buda no pertenece a nadie. Pertenecen a todos y a todo. Nadie es su amo, nadie puede reclamarlos. O mejor dicho, todos pueden reclamarlos. Si se diera tal situación, la religión se convertiría en una ciencia. La religión es, sin duda, una ciencia, y, en mi opinión, la ciencia suprema, pero aún no ha alcanzado ese estatus. Cuando la religión se convierta en ciencia, nuestra vida se refinará y progresará. Actualmente, solo se basa en sectas. ¿Quién es responsable de esto? El seguidor es responsable. Si el seguidor hubiera logrado algo con todas estas travesuras, estaríamos satisfechos. Pero no le ha llevado a ninguna parte porque ha olvidado todos los principios básicos. Cada individuo tiene que descubrir la verdad por sí mismo. Tiene que viajar dentro de sí mismo para encontrarla. Quien sigue a otro se pierde a sí mismo. No puede alcanzar el yo de esta manera.
Maestro, cuando diste la ilustración de la cebolla, dijiste que cada individuo tiene muchas caras, muchas máscaras, que son robadas, y que estas máscaras siempre estarán ahí en todas las circunstancias. Debemos distinguir entre una cara auténtica y una falsa. Odio a alguien, pero cuando viene a verme, sonrío y le doy la bienvenida. Esta es mi cara falsa, la que le muestro. Si siento una gran tristeza en mi corazón y aún así sonrío, entonces esta cara mía será una máscara, una cara falsa. Si has comprendido lo que es la muerte, si has conocido el secreto de la muerte y estás viviendo tu vida, ¿no es esto también una especie de máscara? Si has alcanzado la victoria sobre la falsedad y estás proclamando la verdad, ¿no es esto también una especie de fachada? Puedo añadir un ejemplo más. Una flauta atrae a la gente por su melodía. ¿No es la melodía solo una apariencia de la flauta? Los adornos para los tobillos producen un sonido musical. ¿No es ese sonido musical solo la apariencia de ese adorno? Si esto es cierto, habrá que hacer una distinción, así que por favor explique la diferencia. Tengo una pregunta más. Si la vida es una gran relación interconectada, se crearán individualidades de muchas formas y maneras. ¿Cómo se puede decir que esta individualidad es una falsa imagen? Cuando un niño nace, viene a este mundo con impresiones de una serie de nacimientos anteriores. Recibe amor y afecto de su madre, adquiere conocimiento y lenguaje de sus maestros, e inspiración para pensar y experimentar de donde quiera que vague por este mundo. ¿Acaso toda esta experiencia adquirida debe considerarse un robo? De ser así, la individualidad tendrá que ser rescindida y separada. ¿Cómo podemos crear nuestra propia individualidad si no aceptamos las experiencias recibidas de los demás ni las convertimos en nuestras propias impresiones? Creo que el significado de máscara no se ha comprendido correctamente. Tu rostro no es tu máscara. En un drama, te pones otro rostro sobre el tuyo, por ejemplo, el rostro de Ravana, y ese rostro prestado es una máscara. Tu propio rostro no es una máscara, pero cuando te pones otro rostro falso cuyas raíces no están en tu interior, con el que tu vida no tiene relación, que simplemente pende de un hilo que te lleva de las orejas, que no tiene un puente que lo conecte con el latido de tu corazón, entonces, y solo entonces, es una máscara. Tu verdadero rostro no es una máscara, es el rostro falso que es una máscara. Así que entiende su significado correcto. Pero un rostro falso no necesita ser de papel o plástico. Tienes mucho éxito cubriéndote el rostro con muchas máscaras. Como dijiste, te pones una máscara cuando sonríes y recibes a alguien que odias desde el fondo de tu corazón. Esa cara falsa es muy dañina, aunque parezca útil. Te impide mostrar o exponer tu odio. Pero el odio no desaparece. El peligro es que, además de engañar a ese hombre, también empieces a engañarte a ti mismo lentamente. Entonces, esa sonrisa repetida continúa reprimiendo tu odio interior, y llega un día en que olvidas que eres odioso. Sonreirás, mientras que al mismo tiempo tu odio permanece oculto en tu interior. Si una persona religiosa siente odio, hay dos maneras de abordarlo. Si no lo siente, debería sonreír. Si lo siente, al menos no debería sonreír. Debería exponerlo en su rostro. Este comportamiento tiene dos ventajas. Si muestra odio en su rostro, tiene que sufrir el daño que resulta de expresarlo. El dolor que sufre se convertirá en la motivación para transformar el odio. De lo contrario, ¿por qué debería cambiar? El daño que el odio le causa a su vida será una buena razón para cambiarla. Lo obligará a pensar en transformar o abandonar su odio, ya que lo lleva al infierno. Sonreímos e intentamos crear un paraíso exterior, pero el infierno crece en nuestro interior. ¿Cómo se destruye entonces ese infierno? El dolor de ese infierno no se siente plenamente, y por eso yace oculto en nuestro interior, indestructible. Aquí hay un punto interesante. Al sonreír, creemos acoger a otra persona, aunque albergamos odio en nuestro interior. Esas sonrisas están llenas de veneno, y la otra persona puede ver claramente que nuestra sonrisa es una máscara. Es muy difícil ocultar el odio que surge desde dentro. Se manifiesta a través de los labios, los ojos, la forma en que nos paramos o nos sentamos, y en todas nuestras actividades. Así, una sonrisa falsa solo suprime el odio, y no podemos establecer ninguna comunicación con los demás ni darles satisfacción alguna. Si estás enojado con alguien, dilo claramente.
Si te enojas y sufres el dolor, pronto este fuego de la ira te sacará de la ira. De lo contrario, habrá ira interior y una sonrisa exterior, y una vez que esa ira se acumule en tu interior, te quemará. La falsa sonrisa se extenderá sin ningún resultado. Cuando hay total individualidad y sinceridad en nuestra sonrisa, conmueve al otro. Toda la existencia ríe con esa sonrisa, y cada fibra de nuestro cuerpo ríe también. Una persona religiosa habla de quitarse estas máscaras. No robar significa arrancarlas. Es difícil. Por eso la meditación requiere disciplina. Permanecer bajo el sol abrasador no es disciplina espiritual. El significado de la disciplina espiritual es tener el coraje de soportar todo el calor de la vida. Cuando estés enojado, admítelo. Y cuando sientas odio, di que estás lleno de odio. Al menos sé sincero, sé honesto. Expresa lo que hay. Siente el dolor, vive esa experiencia. Vivir así te quemará la mano, y quemarte la mano será la razón para evitar ese dolor en el futuro. La próxima vez, la persona con la que te enojaste, a quien le expresaste tu ira y odio, estará convencida de que hay amor en ti cuando te rías con ella y la ames. Todo es dudoso en la vida de una persona cuyo odio es falso, cuya risa es falsa y cuya ira también lo es. Si una esposa controla y oculta su ira cuando está enojada con su esposo, será muy difícil confiar en ella incluso cuando sonría, porque carece de una personalidad propia y auténtica. Si su odio es falso, ¿cómo puede ser verdadero su amor? ¿Cómo se puede confiar en las lágrimas de alguien con una sonrisa falsa? Entonces, toda la vida de esa persona es una historia de falsedad. La religiosidad es rebelión, es lo opuesto a la insinceridad. Es un desafío a la sinceridad, a la fidelidad, a oponerse a la insinceridad, a la falta de fe. La religiosidad afirma: llora si hay lágrimas, ríe y sonríe si hay placer. Si alguien es fiel a sus sentimientos, no puede albergar odio ni ira por mucho tiempo, y hay razones para ello. La sinceridad es un fenómeno tan grande que, en la vida de una persona sin insinceridad, en quien ésta ha sido disipada, se vuelve imposible que crezcan las espinas del odio. Esto se debe a que la insinceridad es la semilla de la que brotan todas estas cosas. Si esa semilla se destruye, entonces todo lo demás comienza a desmoronarse por sí solo. La sinceridad significa que una persona es fiel a sí misma y no puede albergar ira por mucho tiempo, porque pronto verá que la ira le acarrea dolor. En algún lugar, Buda dijo en Roma: me río mucho cuando veo a alguien enojado porque este tipo de persona se castiga por las faltas de los demás. Alguien podría decir: estoy enojado porque ese hombre abusó de mí. Alguien más lo ha abusado. Es culpa de alguien más, pero él se castiga a sí mismo. Ningún fuego arde en su piel y huesos, pero el fuego de la rabia quema su alma, quema todo por dentro, convierte todo en cenizas. Alguien retira su mano después de ponerla en el fuego, pero ¿por qué se atreve a poner su mano en el fuego de la rabia? Lo hace porque realmente no puede ver que está poniendo su mano en el fuego. Cuando pone su mano en el fuego de la rabia, finge que está tocando flores. Arde de odio por dentro, pero mantiene una sonrisa en sus labios. Si mira profundamente en su interior, encontrará que sus manos arden con el fuego de ese odio. Si no ríes con una risa falsa y tratas sinceramente de comprender tu llanto, tus miserias y tu dolor, pronto verás este fuego ardiendo en tu interior. No hay mayor necio que quien se aferra al odio incluso después de comprender lo que son la ira y el odio. Así que cuando dije que robas al ponerte una máscara, no quise decir que cada vez que sonríes sea falso. Que sonreír es una máscara solo cuando no surge de dentro, cuando todo es exterior. Que llorar sería una máscara cuando no hay lágrimas en el interior, cuando solo están en los ojos. Saludar a tu invitado es una máscara cuando te dices a ti mismo: ¡qué desastre, ha llegado este tipo! Y en realidad dices: un invitado debe ser considerado un dios, eres bienvenido, por favor, siéntate. En tales circunstancias, el invitado es ciertamente deshonrado, y el dios que lleva dentro es ciertamente ignorado. Di siempre lo que hay en tu corazón. Di la verdad. Es muy difícil. Tiene que serlo, porque solo después se liberan esas falsas máscaras. Te resultará difícil decirle al invitado que ha llegado a tu casa: nos has causado grandes inconvenientes y no pareces un dios en absoluto. Pero si eres así de franco y superas esta dificultad, pronto podrás ver al invitado como un dios.
Pero una persona astuta que se pregunta, ¿por qué ha venido este tipo tan horrible a mi casa? Y exteriormente dice, eres un dios, eres bienvenido, tu llegada ha llenado mi casa de alegría, jamás podrá considerar a un invitado como un dios. Se comporta tan engañosamente consigo mismo que esta astucia lo volverá corrupto, complejo y deshonesto. A lo largo de la vida acumulamos astucia y deshonestidad, y todo en nosotros es falso y engañoso. Una persona religiosa declara que renunciará a esta deshonestidad. Será inocente y sincera. Será quien es. Se mostrará tal como es. Entonces las máscaras desaparecen y aparece el verdadero rostro. Todos tenemos un rostro auténtico y original, pero lo hemos cubierto con tantas máscaras que ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es real. Cuando nos paramos frente a un espejo y nos complace lo que vemos, hay un 99% de probabilidades de que ese rostro sea una máscara. Incluso en un espejo, no somos quienes somos. Nos gustaría que nos vieran como imaginamos. Por eso la gente se para frente al espejo con todo el maquillaje puesto. He oído hablar de una mujer fea. Era capaz de romper un espejo si alguien se lo ponía delante. Decía, ¿de dónde sacaste un espejo tan horrible? Me hace ver la cara horrible. También nos gusta romper espejos. No estamos dispuestos a cambiar de rostro. Pero nuestro rostro no cambia rompiendo el espejo, la vida no cambia rompiendo espejos. Lo que quiero decir con una máscara es que no debemos cubrir nuestro rostro real con uno falso. No significa que no cambiemos nuestras expresiones. Cambian constantemente a lo largo de la vida, pero esos rostros cambiados serán nuestros. Cuando la vida es oscura, sin duda se nos llenarán los ojos de lágrimas. Si un amigo muere mañana, las lágrimas fluirán. Si un amigo perdido hace mucho tiempo se encuentra mañana con nosotros, nuestros corazones latirán de alegría, y podríamos cantar y bailar. Nuestra expresión debe cambiar a cada momento, debe ser receptiva, pero ese rostro debe ser nuestro. No digo que debamos mantener un solo rostro todo el tiempo. Si lo hiciéramos, sería un rostro de piedra. He oído, alguien se acercó a un millonario estadounidense para pedirle limosna. El hombre le pidió un pequeño regalo, pero el millonario dijo, he establecido una regla sobre dar limosna y regalos. Uno de mis ojos es artificial, es de piedra, y el otro es real. Y solo recompensaré a quien pueda señalar el ojo artificial. Pero hasta ahora nadie ha tenido éxito en esta prueba. Puedes intentarlo. El hombre miró a los ojos del millonario y dijo, tu ojo izquierdo es artificial. El millonario dijo, me sorprendes. ¿Cómo lo supiste? El hombre respondió, tu ojo izquierdo muestra algo de misericordia, así que pensé que debía ser el de piedra. Los rostros pueden cambiar, pero no pueden permanecer inexpresivos. Solo los rostros de los muertos pueden ser inexpresivos. Los de los vivos, no. Si observas los rostros de los niños, verás que cambian tan rápido como una ráfaga de viento. Y si examinas los rostros de las personas mayores, verás que se han vuelto pétreos, lo que significa que todo es fijo. No hay liquidez. Cuando te digo que no cambies tu rostro, no quiero decir que debas dejarlo inexpresivo. Simplemente te pido que no finjas. Debe ser tu propio rostro, y cambiará a cada momento. Debe responder a cada estado de ánimo y expresarse según lo exija la situación. Debe ser así. La vida es receptiva, así que tu rostro debe tener liquidez. Pero el rostro debe ser tuyo. La liquidez debe ser tuya. Habrá cambios a cada momento, como todo en la vida cambia a cada momento. Nada es fijo, todo está cambiando. La vida es como las hojas brillantes de un árbol. Tiemblan todo el tiempo. Nada en la vida es permanente excepto el cambio. El cambio en sí mismo es lo único en la vida que no cambia. Heráclito dijo, no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Ni siquiera en el mismo momento puedes hacerlo dos veces. La vida es como un río en el que todo cambia constantemente. Pero lo que vaya a cambiar debe ser tuyo. Ese rostro debe ser tuyo, debe ser auténtico. Si eres tú mismo, seguirás cambiando. El cambio es vida, y si durante todos estos cambios recuerdas que hay alguien en tu interior que los ve, alcanzarás el samadhi, el estado más elevado de meditación. El rostro debe ser tuyo, y tú también debes ser el testigo que se encuentra tras este flujo de cambios y los observa. Cuando sale la luna, tus ojos sonríen. Cuando hay una noche oscura, tus lágrimas fluyen. Al oler las flores, tu corazón danza.
Cuando se marchitan, estás triste. Cuando te encuentras con seres queridos, hay alegría. Y cuando te separas, hay dolor. Y tras todo esto, observas todos estos cambios. Pero el rostro cambiante que observas debe ser el tuyo. ¿Qué puede observar el testigo en un rostro falso y artificial? No cambia. Cuando adoptas un rostro falso y artificial, tienes que cambiarlo, quitarte uno y ponerte otro. Pero cuando tu propio rostro cambia, se renueva con las circunstancias cambiantes y con cada nuevo giro de la vida. El rostro es el mismo, pero las nuevas respuestas a la vida lo renuevan. Si el ser interior despierto observa, los rostros cambiantes cobran significado, y el testigo inmutable es como Brahma, el ser supremo. Entonces trasciendes tu yo interior, y cuando eso sucede, te vuelves divino. Maestro, has dicho que adoptar una personalidad o una imagen falsa del mundo exterior es una forma sutil de robo y conduce a la hipocresía y la falta de religiosidad. Pero veo que muchos nuevos sannyasins se están reuniendo a tu alrededor y, sin ninguna preparación ni madurez especial, los sigues admitiendo en esta nueva forma de vida sannyasin. ¿No estás perjudicando gravemente la religión al actuar de esta manera? Por favor, explícamelo. Lo primero es esto. Si alguien intenta ser como yo, lo detendré. Le diré que es un suicidio intentar ser como yo. Pero si alguien emprende su camino para intentar ser él mismo, le desearé mucha suerte. No tengo objeción a ser testigo de aquellos sannyasins que desean que yo sea testigo de su camino hacia la divinidad. Pero no soy su gurú ni su maestro. Nadie es mi alumno, solo soy un testigo. No tengo objeción a ser testigo si alguien emprende el camino del sannyas delante de mí, pero me opondría firmemente si alguien me pidiera ser mi alumno. Si alguien quiere seguirme, lo detendré. Pero me es imposible no ofrecer mis mejores deseos a quien emprende su propio camino hacia la piedad. No hay razón para creer que los sannyasins que ven por aquí intenten imitarme. No uso ropa roja ni naranja. No llevo un mala al cuello. Me dices que acepto y apruebo sannyas para cualquiera sin considerar su mérito. Si la existencia misma nos acepta a todos sin condiciones, ¿quién soy yo para rechazarlo? Solo hay una manera de ser digno de sannyas. Que una persona sienta su indignidad con total humildad. Esta es la única manera de ser digno. Si alguien dice con las manos juntas, soy digno. Por favor, dame sannyas, inmediatamente diré, adiós, discúlpame. No hay necesidad de que una persona digna se convierta en sannyasin. Y quien se cree digno no alcanzará el sannyas, porque lo que el sannyas requiere es la flor de la humildad. Florece en la humildad. Si te presentas ante la existencia con un certificado de mérito, encontrarás las puertas cerradas. Las puertas se abrirán para quien se presente con lágrimas en los ojos diciendo, soy indigno. No soy lo suficientemente digno como para pedir que se abran las puertas, y aún así lo intento. Tengo un gran deseo, una sed inquebrantable de verdad, un intenso anhelo de ver la realidad. Me basta con que alguien venga y exprese su deseo de ser sannyasin. Nunca examino su mérito. ¿Acaso su anhelo no es suficiente? ¿Acaso su sed intensa, su devoción y su petición de ser sannyasin no son suficientes? ¿Y cuál es la prueba de su mérito? ¿Qué puede hacer alguien excepto expresar su sed o su devoción? ¿Qué puede hacer alguien excepto entregarse por completo? ¿Se requiere alguna cualificación o certificado para la entrega? Alguien que es digno no puede entregarse porque cree tener derecho a recibir sannyas. Solo quienes son plenamente conscientes de su indignidad pueden entregarse. Las puertas de la existencia siempre están abiertas para quienes son indefensos, inadecuados, vulnerables e indignos, cuyos corazones están llenos de oración. Pero quienes son competentes, certificados y dignos, poseen títulos de Kashi, la ciudad sagrada, o son expertos en los shastras, las escrituras, están llenos de ego y vanidad. Vienen con una lista de ayunos y disciplinas que observar. No hay mayor descalificación para sannyas que el ego y la vanidad. Todos los que se consideran dignos están llenos de ego. Solo quienes se consideran indignos pueden elegir el camino de la humildad, así que no puedo cuestionar su valía. Además, no soy su maestro, así que ¿quién puede indagar sobre su valía? Han acudido a mí solo con la intención de tomarme como testigo. Hablaré más sobre esto. En mi opinión, sannyas es una relación directa entre el individuo y la existencia.
No puede haber mediador alguno. Sannyas es una entrega directa del individuo. Cuando la piedad te rodea por todos lados, no hay necesidad de que nadie sea mediador entre ustedes. Si una persona quiere entregarse a la existencia, puede hacerlo. Una persona indigna comienza a ser digna al entregarse a la existencia. Además, la dignidad comienza con la determinación, la entrega y la oración de los indignos. Un sannyasin no es una persona autorrealizada. Simplemente ha asumido la firme determinación de emprender el camino hacia la autorrealización. El sannyas es simplemente el punto de partida de ese viaje sagrado. No es el final. Es solo el comienzo sagrado. Es un hito en el camino, no el destino. Si uno ya ha alcanzado su destino, ¿por qué debería seguir adelante? ¿Y cómo puede demostrar que lo ha alcanzado quien no lo ha alcanzado? El primer paso hacia ese destino ocurre cuando alguien se considera indigno, y cuando se da ese paso, debe considerarse un gran mérito. Cuando una persona se atreve a dar ese primer paso, demuestra una gran determinación. Considero el sannyas desde una perspectiva especial. Para mí, sannyas es simplemente recordar. Ahora me entrego a la existencia entera. Ahora me entrego a la búsqueda de la verdad. Tengo la valentía de decir que intentaré vivir con conciencia religiosa. Esta ropa naranja que ves me recuerda que ya no soy quien era. Nadie puede convertirse en sannyasin simplemente cambiándose de ropa, pero un sannyasin sí puede cambiar de ropa. Nadie puede convertirse en sannyasin colgándose un mala al cuello, pero un sannyasin sí puede ponérselo y usarlo. El mala al cuello es un recordatorio de la transformación en su vida. Cuando vas de compras al mercado, haces un nudo en el extremo de tu pañuelo o prenda. Al tocarlo, recuerdas al instante que comprar. El nudo no es el artículo en sí, y tampoco es seguro que quien lo hizo lo traiga. Puede que incluso lo olvide. Hace el nudo y, en el 90% de los casos, traerá el objeto para el que se hizo el nudo. Estas prendas, este mala, son solo cambios externos, no sannyas en sí. Es como hacer un nudo para recordarte que has comenzado el camino hacia sannyas. Es un recuerdo, un recordatorio muy útil para tu conciencia. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.